Muy buenos días, compañera magistrada, compañeros magistrados, señor secretario general. Hoy, 27 de junio de 2018, siendo las 11:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 25 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistrados, procedo en esos términos, haciendo constar que están presentes en este recinto el magistrado de la primera sala, Gerardo Arroyo Figueroa, la magistrada de la segunda sala, Marisela Torres Serrano, el magistrado de la cuarta sala, José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, y el magistrado de la sala especializada, Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrada presidenta. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 16 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Magistrado, secretario general, buenos días. Corresponde a esta ponencia abordar en este tercer punto al orden del día lo relativo al recurso de reclamación bajo el TOCA 506/17, interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 29 de septiembre de 2017 dictada por el magistrado de la sala especializada en el proceso administrativo número 2010/16, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por el hoy recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 6 de septiembre de 2016, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la baja o cese de su cargo como agente de tránsito del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato. El proceso, por orden de turno, le tocó conocer a la tercera sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 29 de septiembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido y reconoció el derecho solicitado. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Los agravios que esgrime quien recurre se analizarán por esta ponencia de manera conjunta al encontrarse los mismos relacionados. En síntesis, quien representa a la autoridad señala que el acuo valoró en forma errónea el material probatorio, en virtud de que nunca privó, esgrime, de sus derechos a la parte actora en el proceso de origen. Asimismo, manifiesta el recurrente que fue este quien de manera voluntaria y sin coacción alguna suscribió el convenio de terminación laboral donde se da por pagado y finiquitado. Igualmente, arguye que demostró en el proceso de origen la ejecución de dicho pago con la documental consistente en la transferencia de pago, lo cual da como resultado la falta de interés jurídico del actor, la no afectación a sus intereses y a sus derechos laborales, actualizándose, afirma el recurrente, la improcedencia de sus reclamaciones económicas del actor al ser cubiertas y satisfechas estas en los propios términos del acuerdo de voluntades denominado convenio de terminación laboral y el pago respectivo, mismo que refiere tiene fuerza y valor legal para que sea declarado eficaz y operante, y no como fue desestimado por la sala especializada de este tribunal, según lo refiere el recurrente. Esta ponencia considera inoperante los anteriores argumentos por los siguientes motivos y fundamentos.
Pese a que la autoridad demandada niega que rescindió al agente de tránsito del municipio de San Francisco de Rincón, Guanajuato, y se duele del valor que la CUO dio a los documentos aportados en el proceso de origen, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que el actor en el proceso de origen sí fue rescindido de su cargo por la autoridad encausada, hoy recurrente, afectando así el interés jurídico del actor, lo cual lo legitimó para impugnar el acto combatido y obtener su nulidad. Es dable distinguir al efecto entre la valoración de la prueba y su alcance, puesto que la primera tiene relación con su autoría, confección y génesis, mientras que la segunda alude a la idoneidad o capacidad de la probanza para acreditar determinados hechos afirmados por las partes. No basta, pues, la existencia y valoración de una prueba, documental en este caso, para dotarla por su sola presencia de los alcances deseados por la parte oferente. Al efecto, señala el actor en el proceso de origen que el 9 de agosto de 2016, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, le entregó la baja por rescisión laboral número 3009, firmado por el titular de dicha dependencia municipal. Por ello, se le indicó que se le iban a liquidar todas y cada una de sus prestaciones laborales mediante convenio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, señalando el actor que eso nunca aconteció. Tal aseveración fue negada por la demandada y como prueba de su parte ofreció un convenio celebrado por el síndico municipal del Ayuntamiento de San Francisco del Rincón y el actor en el proceso de origen, el 15 de agosto de 2016, en el cual daban por terminada la relación laboral existente entre el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, y la persona antecitada, señalando el monto del finiquito que le corresponde a la misma. No obstante ello, el documento de rescisión laboral obra en autos a foja 13 del expediente en que se actúa, con número de folio 3009, fechado el 9 de agosto de 2016, de donde se advierte su calidad de documento público, dados sus signos exteriores, sellos y firmas. Ello aunado a la confección expresa que valoró el ACUO relativa a la rescisión laboral contenida en dicha documental, al tratarse de un hecho propio manifestado por la autoridad de forma espontánea, con plena capacidad, en ejercicio de sus funciones y sin coacción ni violencia. Luego, dicho acto de rescisión no fue objetado en su autenticidad o demostrada su falsedad por la autoridad en la secuela del proceso que nos ocupa, adquiriéndose así por el juzgador convicción de su existencia, valor probatorio pleno y alcances. Por consiguiente, la simple negación planteada por la autoridad no logra desvirtuar dicha valoración y alcances del acto en mención, del cual se dolió el actor en el proceso de origen. Respecto al aludido convenio que cita la autoridad hoy recurrente, si bien el mismo susceptible de valorarse como documental privada al margen de su ratificación o no por las partes, pues ello no fue materia de debate, tal acto bilateral carece del valor y alcances pretendidos por el recurrente, pues por sí mismo no acredita la insubsistencia o revocación de la rescisión primigenia como acto impugnado por el actor, ello aunado a que tampoco demuestra, por su sola presencia, el pago a satisfacción de las prestaciones consignadas en el mismo, pues ello tendría que admicularse con otras probanzas, por ejemplo, recibos de pago suscritos por el actor u otras manifestaciones claras de donde se desprenda la erogación y entrega del recurso monetario ahí estipulado, circunstancias que en la especie no aconteció. Más aún, cuando la entrega de las prestaciones contenidas en ese instrumento consensual fueron negadas de forma lisa y llana por el actor, descargando el débito probatorio en el demandado. No se soslaya al efecto la presencia en el sumario del proceso de origen de copia certificada de la documental mediante la cual una institución bancaria notifica que su cliente, municipio de San Francisco de Rincón, Guanajuato, giró instrucciones para realizar un orden de pago al ciudadano actor en el proceso de origen. Empero, se advierte que dicha documental no es suficiente para acreditar que se recibió por parte del demandante la cantidad ahí descrita, menos que se hayan satisfecho todas las prestaciones legales debidas al mismo, derivadas de su extinta relación administrativa con esa municipalidad. Asimismo, tampoco es un documento idóneo para destruir los efectos y alcances del acto rescisorio emitido en su oportunidad. Ahora bien,
En torno al alcance de los documentos antes señalados, por lógica secuencia cronológica, se hace evidente que el acto impugnado consistente en la rescisión multicitada fue el primero en tiempo y en el proceso de origen no obra documental alguna por parte de la autoridad competente que hubiera revocado o nulificado en sus efectos dicho acto administrativo primigenio. Incluso el mismo se generó antes de la emisión del acuerdo de voluntades celebrado el 15 de agosto de 2016, sin que este último instrumento ulterior haya revocado o dejado inexistente dicho acto impugnado originario, como lo pretende inferir el recurrente, pues incluso dicho acuerdo de voluntades no fue materia de impugnación, al carecer de las características de un acto administrativo. Es así que ante la inoperancia de los agravios esgrimidos, pues resultan los mismos insuficientes para revocar o modificar la sentencia recurrida, lo procedente, a juicio de esta ponencia, es confirmar la misma. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 506/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el desarrollo de la sesión, tiene nuevamente el uso de la voz el magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora a esta ponencia, en este punto del orden del día relativo, abordar lo correspondiente al TOCA 11/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada por el entonces magistrado de la segunda sala el 16 de noviembre de 2017 en el proceso administrativo número 236/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al abordaje del agravio expuesto por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 3 de febrero de 2016, un ciudadano en representación de una persona moral acudió ante este tribunal a demandar la resolución contenida en el oficio número 12615/15 de fecha 30 de octubre de 2015, emitido por el director técnico de ingresos de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, quien el 16 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Esta ponencia considera infundado el único agravio expuesto por el recurrente bajo los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala la autoridad recurrente que la sentencia emitida por el entonces magistrado de la segunda sala es incongruente y carece de paridad procesal, pues según su apreciación, contrario a lo que fue resuelto por el ACUO, la fundamentación de la orden de visita domiciliaria en materia de inspección de alcoholes sí se ajusta al objeto señalado en la misma. Continúa señalando al recurrente que la sala responsable perdió de vista que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, fracción cuarta, de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, es obligación de los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores facilitar las inspecciones a las autoridades fiscales, proporcionando inmediatamente que lo soliciten la documentación comprobatoria, así como permitir el acceso al domicilio fiscal con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de las disposiciones fiscales en materia de alcoholes. Finalmente, manifiesta el recurrente que la autoridad fiscalizadora emitió la orden ajustándose, entre otros ordenamientos, a lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda, tercera, cuarta y novena, y último párrafo, 72 y 110 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, así como lo dispuesto por el numeral 57, fracciones séptima y 27ª del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Previo al estudio de este agravio, es preciso referir que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad administrativa fiscal podrá practicar visitas domiciliarias para exigir, entre otras cosas, la documentación y papeles necesarios para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades del procedimiento. Así, dichas órdenes de visita para satisfacer las formalidades exigidas por dicho precepto fundamental en cita
deben contener los siguientes requisitos mínimos. Primero, constar en mandamiento escrito. Segundo, ser emitida por autoridad competente. Tercero, expresar el nombre de la persona respecto de la cual se ordene la visita y el lugar que debe inspeccionarse. Y, finalmente, y recalco, el objeto que persigue la visita. En esa tesitura, la tutela, la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el constituyente entre una orden de cateo y una visita domiciliaria permiten concluir que el objeto de esta no solo se debe concebir como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia. Esto es certidumbre de lo que se revisa. Así, debe concretarse el objeto entendiéndose por ello que se indiquen en este caso de manera clara y específica cuáles disposiciones o obligaciones fiscales relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas pretendía revisar la autoridad fiscalizadora. Lo anterior es así, pues conforme a los artículos 22 al 27 de la propia Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, existe un cúmulo diverso de obligaciones que las distintas categorías de productores, almacenistas, distribuidores y expendedores deben cumplir, por lo que la delimitación del objeto a revisar no se logra con un listado genérico que agota todo tipo de deberes fiscales y que solo en abstracto pueden exigirse a un causante universal. Por lo tanto, tal y como fue resuelto por el entonces magistrado de la segunda sala, el objeto de la orden de visita originaria de la resolución impugnada resulta imprecisa y genérica, pues en su texto no se refirió como tal a alguno o algunos de los supuestos contenidos en el ordenamiento invocado, y en sentido contrario, se citó como objeto la realización de una verificación de forma general, sin identificar las normas, periodos y obligaciones concretas a revisar sobre las actividades de producción, almacenamiento, distribución, enajenación o consumo de bebidas alcohólicas, lo que evidencia que el objeto no es propio como requisito legal suficiente de una visita domiciliaria. Es medular entonces que en toda orden de visita se exprese de forma tingente y suficiente el objeto o propósito que persigue la autoridad para respetar así el derecho humano a la legalidad previsto en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, por lo que es claro que el encausado se encuentra obligado a precisar, entre otras cosas, las obligaciones y el periodo que será materia de la visita, pues ello permite que el visitado conozca en forma plena y oportuna las obligaciones a su cargo que serán objeto de fiscalización, y también posibilita que los visitadores se ajusten estrictamente en la revisión a las directrices precisadas en la orden de visita. Suponer lo contrario es dejar al visitado al arbitrio de los visitadores en cuanto a las obligaciones a verificar y el periodo respecto del cual se llevará a cabo la fiscalización, haciéndose la observación que en la especie tampoco se marcó en la orden de Marras el periodo circunscrito materia de revisión. Se desestiman así las afirmaciones del recurrente en cuanto a que con la sola cita de las disposiciones legales que sirven de fundamento a la orden de visita, se entienda que ésta delimite de forma clara y precisa, concreta, las obligaciones a verificar y el periodo restrictivo para corroborar las mismas. Pues es de hacerse notar que el ordinal 22, fracción cuarta de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, dispositivo multicitado por el recurrente en su reclamo, en su texto solo alude a las obligaciones de los productores, almacenistas, distribuidores y expendedores de la bebida estimulante que regula, mas no cita dicho dispositivo que en su hipótesis, a los enajenadores ni a los consumidores, siendo que en la orden de mérito sí se incluyeron estas últimas categorías. De ahí que se patentice la incongruencia advertida por el magistrado resolutor entre los dispositivos invocados en la orden sujeta a debate y la cita de la materia genérica a revisar que hace la misma. Así, no basta con una interpretación sistémica de la norma para delimitar el objeto de la visita y generar la congruencia de ésta con la norma habilitante, como lo pretende el recurrente, siendo además dable distinguir entre la fundamentación y motivación de un acto de fiscalización fiscal, pues ambos extremos deben colmarse suficientemente por la autoridad facultada. Por las relatadas consideraciones y razonamientos, se propone a este Pleno por esta ponencia confirmar la sentencia recurrida que nos ocupa. Es tanto, magistrada presidenta. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA
11/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, se cede nuevamente el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde a este quinto punto del orden del día abordar lo relativo al TOCA bajo el número 99/18, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala el 7 de noviembre de 2017 en el proceso administrativo número 1492/16, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto impugnado. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. El 30 de junio de 2016, una ciudadana acudió ante este tribunal a demandar el procedimiento administrativo que concluyó con la determinación contenida en el oficio número 5479/2016 de fecha 21 de abril del mismo año, emitido por el director técnico de ingresos de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. El proceso por orden del turno le tocó conocer a la tercera sala, quien el 7 de noviembre de 2017 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Esta ponencia considera infundado el único agravio expuesto por el recurrente bajo los siguientes motivos y fundamentos. En esencia, señala la autoridad recurrente que, contrario a lo resuelto por el acuo, en todo momento fundó y motivó debidamente el oficio 5479/16, el cual contiene la multa impuesta. Continúa señalando que desde la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio número 35-310/16 de fecha 15 de febrero de 2016, se le señaló al actor que el objeto de la misma sería verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes relacionadas con la producción, almacenamiento, distribución, enajenación y consumo de bebidas alcohólicas. Es así que en el asunto que nos concierne, la autoridad que hoy recurre le impone una multa a la ciudadana derivada del acta de dispensión que le fue practicada, concluyendo que ésta ejerce una actividad comercial relativa a la venta de bebidas alcohólicas en un inmueble ubicado en la ciudad de Uriria, Guanajuato, cuyo permiso se encuentra a nombre de otra persona. Esto es, estima la autoridad, que incurre la persona citada en la infracción establecida en el artículo 29, fracción 15 de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato, actualizándose, según su apreciación, el supuesto consistente en que la licencia en materia de bebidas alcohólicas sea explotada por persona distinta de su titular. Del acta de visita de inspección que obra en autos del proceso de origen, así como de la propia resolución hoy recurrida, se observa que la visitada en la visita de inspección relativa manifestó ser la propietaria de la negociación y presentó la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes número 00406 a su nombre y con un registro federal de contribuyentes. De igual forma, obra en autos otra inscripción al registro de contribuyentes similar, así como un nombre similar sin el último apellido. Esto es, se trata ciertamente de nombres diversos, pero con una misma clave fiscal en ese registro federal que es igualmente validado y utilizado por la autoridad tributaria local. Siendo el registro federal de contribuyentes una clave alfanumérica que se compone de 13 caracteres, donde los dos primeros generalmente corresponden al apellido paterno, el tercero al inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre, mientras que los restantes se asignan respecto al año de nacimiento, mes y día, así como los tres últimos que son la homoclave asignada por el Servicio de Administración Tributaria, entonces es claro que tal dato sirve para evitar claves duplicadas y homónimos, lo que lo convierte en un instrumento oficial válido y útil para discernir si se está o no en presencia de una misma persona. Por lo que al contar la autoridad revisora, hoy recurrente, con esa prueba durante la verificación efectuada por la misma, tenía ésta la obligación ineludible de establecer con claridad y suficiencia la o las razones por las cuales estimó que no se trataba de una misma persona, aquella que fue visitada y la que aparece en la licencia respectiva, y no limitarse a señalar de forma irreductible la configuración de la infracción, al no coincidir el nombre en un solo apelativo entre el plasmado a la aludida licencia y el de la persona visitada, considerando incluso que dicha documental es confeccionada por la autoridad
y no está exenta de errores o equívocos. Contrario al argumentado por el recurrente, se estima que no basta que se asienten en el acta de inspección los hechos acaecidos durante la práctica de la visita domiciliaria para posteriormente emitir y solo fundar la multa recaída, pues el acto administrativo donde se impone dicha sanción, al tratarse de un acto privativo de molestia, debe estar debidamente motivado, situación que en la especie no se actualizó, puesto que la autoridad no estableció las causas, razones o circunstancias fácticas suficientes para determinar que la persona visitada no era la misma cuyo favor se expidió la licencia respectiva, concluyendo dicha autoridad que se configuraba la infracción, cuando incluso, como se ha patentizado, había una probanza válida en contrario. Así entonces, y como bien lo señaló la magistrada de la tercera sala en el proceso de origen, la autoridad fiscal no señaló de manera pormenorizada que la llevó a considerar que la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes número 00406 es explotada por persona distinta, pues no debe pasar inadvertido para este pleno que la cédula fiscal que debe tener en sus registros esa misma autoridad es la misma, idéntica, para los dos nombres que se advierten en la causa de origen. En el orden de ideas precisado y a juicio de esta ponencia, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida de mérito. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 99/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con los asuntos listados para ponencia, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora abordar a esta ponencia lo relativo al TOCA bajo número 210/18, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 2 de febrero de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada en el proceso administrativo número 1245/15, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios expuestos por el recurrente, me permito compartir a este pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos compete. El 28 de agosto de 2015, un ciudadano acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de la notificación de adeudo expedida por la Gerencia Comercial del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de León, Guanajuato. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la cuarta sala y resolver a la sala especializada de este tribunal, quien el 2 de febrero de 2018 decretó la nulidad total del acto combatido. Inconforme con lo anterior, quien representa a la autoridad demandada recurrió la sentencia. Los agravios esgrimidos por el recurrente se analizarán por esta ponencia de forma conjunta al encontrarse los mismos relacionados. Esta ponencia considera inoperante los agravios esgrimidos por el recurrente. En esencia, la parte que recurre señala que el magistrado de la sala especializada no analizó en forma debida ni exhaustiva la causal de improcedencia que hizo valer en el proceso de origen, consistente en la falta de interés jurídico del actor. En el caso concreto, el recurrente formula los agravios que nos ocupa mediante una simple reiteración de lo argumentado en su escrito de contestación de demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones establecidas por el magistrado resolutor. Con ello, a juicio de esta ponencia, incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia del agravio que se analiza para destruir las razones y fundamentos aportados por el resolutor. Lo anterior es así, pues la argumentación de la recurrente se respalda en reiterar que el actor carecía de interés jurídico para instar el proceso de origen. Sin embargo, como fue resuelto por el ACUO, al realizar el análisis de dicha causal, fue el pleno de este tribunal quien, mediante resolución de fecha 14 de diciembre de 2015, bajo el TOCA 623/15, en el considerando cuarto, resolvió lo que me permito citar a continuación. Como en la referida fotocopia consta que el promovente es el propietario del inmueble ahí descrito, cuya ubicación concuerde y calle y colonia con la del inmueble señalado en el acto impugnado, tal circunstancia impide afirmar que aquel carezca de interés jurídico para instar el proceso de origen, solo porque no sea el destinatario del acto impugnado. Hasta aquí la cita. De lo anterior se advierte que no le asiste la razón al recurrente cuando afirma que en la resolución de este pleno que se transcribe, que se cita y en su parte conducente, y que se citó por el ACUO en la sentencia recurrida, no se abordó lo relativo al interés jurídico del actor,
pues ello es inexacto, dado que, como ha quedado evidenciado, dicho tema en efecto fue materia de debate y resolución por tal órgano colegiado en su oportunidad, así como por el magistrado resolutor, concluyendo el mismo que el actor sí cuenta con interés jurídico, aun cuando no haya sido destinatario del acto autoritario, dado que acreditó la propiedad donde se presta el servicio público relativo. Finalmente, se establece que, contrario a lo que señala quien recurre, el magistrado sí estudió la causal de improcedencia relacionada con la falta de interés jurídico del actor en el proceso de origen, como es visible a foja 53 vuelta y 54 del expediente 1245/15. De igual forma, en el considerando tercero se desprende que hizo un análisis genérico de las causales de improcedencia y sobrecimiento, sin que fuera necesario que se pronunciara en torno a cada una de las que establecen los artículos 261 y 262 del Código de la materia. Se sustenta para sustentar lo anterior la siguiente jurisprudencia que me permito citar al rubro. Improcedencia del juicio contencioso administrativo. Su examen oficioso por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no implica que éste deba verificar la actualización de cada una de las causales relativas si no las advirtió y las partes no las invocaron. Hasta aquí la cita. Así entonces, se establece que no falta exhaustividad y congruencia en la sentencia que por esta vía se revisa, pues la misma agotó los puntos controvertidos, incluso con base en lo resuelto en su oportunidad por este Pleno, y no incurrió en exceso o defecto respecto a la pretensión y contención de las partes adversarias, sin que el recurrente haya demostrado lo contrario en este recurso. En este orden de ideas precisado, lo procedente a juicio de esta ponencia y que se propone al Pleno es confirmar la sentencia hoy recurrida. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 210/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo para el desahogo del séptimo punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. Corresponde ahora abordar a esta ponencia, en este punto del orden del día, lo relativo al TOCA 244/18, correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia dictada el 31 de enero de 2018 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1518/17, mediante la cual se decretó la nulidad total del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. Para contextualizar el asunto que nos compete, me permito citar a este Pleno algunos de los antecedentes del asunto que nos concierne. Un ciudadano presentó demanda de nulidad en contra de la boleta de infracción con número de folio 24634, la cual fue levantada por el inspector adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. El magistrado de la Cuarta Sala declaró la nulidad total de la boleta de infracción de fecha 15 de junio de 2017. De igual forma, reconoció el derecho solicitado por el actor consistente en que se le devolviera la cantidad que pagó por concepto de multa con su respectiva actualización. Ante este panorama, el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen presentó recurso bajo el agravio que se estudiará a continuación. Esta ponencia considera parcialmente infundado pero inoperante el agravio esgrimido bajo las siguientes consideraciones. El principio de legalidad, por virtud del cual las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la ley expresamente les permite, a efecto de dar seguridad jurídica a los gobernados, por lo que la competencia no solo se traduce en la posibilidad de emitir el acto de molestia en contra del gobernado, sino también en que por disposición expresa de una ley o reglamento, dicha autoridad emisora exista. Si esto último no se justifica, tampoco el acto emitido por aquella. Ahora, si bien la boleta de infracción que nos ocupa, bajo el número 24634, fue levantada por el inspector, quien en la contestación de demanda en el proceso de origen argumentó que lo hizo en su carácter de inspector de movilidad, adscrito al Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, es de resaltarse que de la prueba que ofertó en la propia contestación se acredita que la autoridad encausada desempeña el cargo de inspector de transporte. Ello se advierte de la copia certificada de su identificación oficial, por lo que ésta hace fe de la existencia de su original y en virtud de su calidad de documento público cuenta con valor probatorio pleno. Luego, puesto que se acreditó que
el demandado ostentaba al momento de levantar la infracción de mérito el cargo de inspector de transporte y no de inspector de movilidad, carecía entonces a esa fecha de la competencia indispensable para formular la boleta de infracción impugnada, dado que conforme a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, citada igualmente por el ACUO, el órgano unipersonal competente para llevar a cabo las boletas de infracción como la combatida en el proceso de origen es el inspector de movilidad antes referido. No se soslaya, como lo afirma el recurrente, que el ACUO en la sentencia recurrida señaló que la documental a través de la cual se acreditó la autoridad demandada y ejecutora del acto impugnado corresponde a la de supervisor de transporte, cargo que afirmó el magistrado resolutor no se encuentra reconocido dentro de los citados ordenamientos jurídicos. Esto es, le asiste la razón al recurrente cuando alude que dicho cargo no fue materia de debate o probanza en el proceso. Empero, se advierte que se trata de una mención equívoca que no varía el resultado del análisis hecho por el resolutor, ya que la incompetencia de la autoridad encausada se sigue confirmando al haber actuado el servidor público respectivo ostentando un cargo diverso a aquel que se acreditó en el juicio. Así entonces, el agravio es parcialmente fundado pero inoperante, dada que su eficacia no es suficiente y en nada varía la nulidad decretada por la sala resolutora. Esto es, el demandado no se identificó en el proceso de origen como supervisor de transporte. Lo cierto es que lo hizo como inspector de transporte y la facultad para inspeccionar, verificar y vigilar los servicios públicos de transporte en el Estado la tiene el inspector de movilidad. Ello conforme a la citada Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, por lo que se reitera por esta ponencia que el cargo con el cual actuó el recurrente en el acto autoritario combatido no poseía la competencia expresa para formular la boleta de infracción impugnada. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida que nos concierne. Es tanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada y magistrados. Se pone a su consideración la resolución del TOCA 244/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del octavo punto del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo. Gracias, magistrada presidenta. Concluyo la participación de esta ponencia abordando lo relativo al TOCA 249/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo dictado el 27 de febrero de 2018 por la magistrada de la segunda sala en el proceso administrativo número 733/17 y su acumulado 1577/17, en donde no se admitió el escrito de ampliación de demanda. Previo al estudio del único agravio esgrimido por el recurrente, me permito compartir para contextualizar el asunto que nos concierne algunos de los antecedentes del mismo. El apoderado legal de la parte actora presentó demanda de nulidad en contra de la resolución emitida por el director regional de Auditoría Fiscal A, de la Dirección General de Auditoría Fiscal, de la Subsecretaría de Finanzas e Inversión, de la Secretaría de Finanzas e Inversión y Administración del Estado de Guanajuato, en la cual, en su carácter de responsable solidario, se le determinó un crédito fiscal. El proceso por orden de turno le tocó conocer a la segunda sala de este tribunal, la cual, mediante acuerdo de 23 de octubre de 2017, de manera oficiosa, acumuló el expediente. Seguido el trámite del proceso, el 27 de febrero de 2018, la sala instructora, entre otras cosas, acordó que no era procedente regularizar el proceso, con la finalidad de detener a la parte actora por ampliando su demanda. Ante este panorama, el representante de la parte actora en el proceso de origen presentó el recurso que nos ocupa bajo el agravio que enseguida se comparte. Quien recurre en esencia señala que le causa agravio el acuerdo de fecha 27 de febrero de 2018 en virtud de que la ACUO fue omisa en el auto de fecha 30 de octubre de 2017 en otorgar a la persona moral que representa el término de 7 días hábiles para ampliar su demanda de nulidad, con lo cual arguye, se conculcaron en perjuicio de su representada los derechos humanos y fundamentales de previa audiencia, de acceso a la justicia, de debido proceso, seguridad jurídica e impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Señalando al efecto el recurrente que no se acordó su factibilidad de ampliar su demanda y por ende estima debe regularizarse el proceso. Esta ponencia
considera infundado el anterior argumento por las consideraciones que me permito citar. El artículo 284 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, en su primer párrafo, refiere que el actor tendrá derecho a ampliar la demanda dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de la demanda. De una recta interpretación del anterior dispositivo legal, no se desprende que sea obligación de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante acuerdo, otorgar o conceder el derecho a los actores de ampliar su demanda. Por el contrario, dicha hipótesis legal es clara en señalar como parte del derecho del actor el poder ampliar su demanda, acción fáctica optativa, cuando se encuentre en alguna de las hipótesis del ordinal en comento, dentro de los 7 días siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación del acuerdo recaído a la contestación de demanda respectiva. Se destaca que el ordenamiento de Marras no condiciona ni supedita el ejercicio de tal derecho procesal al previo acuerdo de la sala instructora. Por el contrario, solo lo restringe a que se genere en el plazo perentorio establecido y que la aludida ampliación se dé por algunos de los supuestos que la propia normativa establece, con la preclusión de tal derecho como consecuencia procesal inmediata si no se ejerce de forma oportuna por el actor. Ello acorde incluso a la paridad procesal que debe subsistir en toda contención, pues igual acontece para aquellos derechos procesales no ejercidos por el demandado en tiempo. Contrario así a lo que esgrime el recurrente, no es procedente la regularización del proceso que nos concierne, pues el propio ordinal 284 de la codificación en comento señala con precisión que el término para ampliar la demanda corre a partir de que surte efectos el acuerdo recaído a la contestación de la misma. Esto es, no refiere el ordinal multicitado que dicho plazo inicie su cómputo a partir de un acuerdo que autorice, posibilite o advierta al actor que realice dicha ampliación. Es exactamente aplicable al caso a trato por analogía o símil con el mismo, dado que sus razonamientos son respecto a dispositivos en esencia medulares a los que nos ocupan, la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro me permito citar. Demanda de nulidad. Su ampliación constituye un derecho para el actor y una obligación para la sala fiscal de respetar el plazo de 20 días establecido en el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para hacerlo. En su parte medular, me permito citar textualmente lo que refiere la jurisprudencia en comento. El magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al recibir la contestación de la demanda de nulidad, debe dictar un acuerdo sobre su admisión. Resulta innecesario que el citado acuerdo establezca expresamente que a la parte actora se le confiere el plazo de 20 días para la ampliación de su demanda, pues dicho plazo no es una concesión que aquel deba otorgar, sino un derecho del actor cuando se encuentre en los supuestos establecidos. Hasta aquí la cita. La sala instructora respetó en todo momento el plazo que la normativa aplicable establece para la ampliación de demanda dentro del proceso contencioso administrativo local, temporalidad agotada sin intervención u obstáculo de la sala. Esto es, el actor tuvo en todo momento posibilidad de ejercer su derecho procesal en forma oportuna, empero no lo hizo, y no es dable que la sala instructora le otorgue un plazo adicional para hacerlo, pues ello rompería las reglas del proceso en detrimento no solo de la paridad procesal, sino de una jurisdicción efectiva y ordenada. Cabe precisar que en el presente asunto, el acuerdo que se impugna no entraña per se el desconocimiento al derecho del recurrente a un proceso efectivo frente a la actuación de la autoridad demandada en términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que el mismo debe cumplir con todos los requisitos procesales que se establecen, pues la obligación de garantizar ese medio de defensa efectivo no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que lo rigen. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que con ellas también puede establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Por lo tanto, si el acuerdo de contestación de la demanda le fue notificado al hoy recurrente el 8 de noviembre de 2017, el término de 7 días para ampliar su demanda comenzó a correrles al surtir efectos la notificación, esto es, el 10 de noviembre de 2017,
feneciendo dicho plazo el 21 de noviembre del mismo año. Ello conforme al calendario oficial debidamente publicitado en el órgano de difusión oficial del Estado. Luego entonces, al presentar su ampliación de demanda el hoy recurrente hasta el 22 de enero de 2018, se concluye que excedió en demasía el plazo de 7 días que tenía para ello, de acuerdo a lo establecido expresamente en el multicitado ordinal 285 del Código de la Materia. Bajo tales consideraciones, se propone a este Pleno confirmar el acuerdo de fecha 27 de febrero de 2018 en términos de lo dispuesto por el ordinal 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es tanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 249/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, ahora se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del 9º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente. Compañeros magistrados, buenos días. Señor secretario, buenos días. Toca 67/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la autoridad demandada en contra de la sentencia de 29 de septiembre de 2017, pronunciada en el proceso administrativo 228/17 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, mediante la cual se decretó la nulidad de la resolución impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. Mediante escrito presentado el 26 de agosto de 2016, la parte actora solicitó le sea reconocido su calidad de concesionario y le sea asignado el número económico progresivo que corresponda, así como le sean brindado los requisitos o elementos correspondientes para llevar a cabo la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, entre los que se encuentra el alta y orden de plaqueo. A través del oficio de fecha 31 de agosto de 2016, la autoridad demandada negó lo peticionado, ya que derivado de la revisión de los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo el resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos de Transporte adscritos a esa Dirección General, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a nombre de la parte actora para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó el oficio de referencia. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad para efecto de que se realicen las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora, porque la autoridad omitió analizar la copia certificada de resolución de fecha 31 de enero de 1994 y el hecho de que la autoridad no tenga registro ni expediente respecto de la citada resolución no constituye ninguna prueba que desvirtúe la copia certificada exhibida por la parte actora, ya que la ley prevé la posibilidad de que la autoridad no cuente con determinada documentación y por ello se creó la figura de reposición. Inconforme con la determinación que antecede, el autorizado de la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en el cual se hicieron valer 2 agravios. El agravio primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es ilegal, ya que se señaló que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esa unidad administrativa de la supuesta resolución positiva de fecha 31 de enero de 1994 que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Irapuato, Guanajuato, a favor de la parte actora. A consideración de este Pleno es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la ley creó la figura de reposición para el caso de que la autoridad no cuente con determinada documentación.
En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por la parte recurrente no se señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad, consistente en que la ley creó la figura de reposición para el caso de que la autoridad no cuente con determinada documentación, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a reiterar que no cuenta con la resolución de 31 de enero de 1994, sin desvirtuar que tenga facultades para reponer el procedimiento. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, en el cual sustancialmente se expresó que la sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como que el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, a criterio de ese tribunal en pleno es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida, no se decretó que el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato deba decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, sino únicamente lo que se determinó es que realice las gestiones conducentes a efecto de que se expida el título concesión a favor de la parte actora. Es de resaltarse que realizar las gestiones conducentes no implica el ejercicio de decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 67/18. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede de nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del 10º punto del orden del día. Gracias, magistrada presidente, muy amable. Toca 139/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia de 24 de enero de 2018 pronunciada en el proceso administrativo 1777/17 por el magistrado de la primera sala de este tribunal, en la que se declaró la nulidad de la boleta de infracción impugnada. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, previo al análisis del agravio hecho valer por la parte recurrente, este Pleno considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron el acta de infracción de fecha 14 de agosto de 2017 y la respectiva calificación, donde se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 3,201.60 pesos. En la sentencia que ahora se revisa, se decretó la nulidad porque en la boleta de infracción impugnada no se invocaron los artículos 11, fracción octava y 221, fracción quinta del Reglamento de Transporte para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, para acreditar la competencia de los agentes de vialidad y porque quien suscribió la boleta de infracción no acreditó su cargo de agente de tránsito al acreditar el cargo de coordinador de transporte. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio identificado como primero, el cual consiste en que la sentencia recurrida es contraria al principio de que el que puede lo más, puede lo menos, ya que el cargo de coordinador de transporte es superior al de agente de tránsito. A juicio de ese tribunal en pleno, por una parte es infundado y por la otra es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado el agravio objeto de estudio en atención a que el artículo 11 del Reglamento de Transporte para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, consigna la enumeración de las autoridades en materia de transporte, entre las que no se encuentra el coordinador de transporte, por lo cual no queda acreditado que el citado coordinador sea autoridad en materia de transporte, ni superior de los agentes de vialidad, quienes sí son citados como autoridades en materia de transporte en el artículo en comento. Por otra parte, es inoperante el agravio objeto de estudio porque la sala de origen primordialmente decretó la nulidad por no fundamentarse la competencia en el acto impugnado en atención a que no se invocó el citado artículo 11, fracción octava, ni el artículo 221,
221, fracción quinta, del Reglamento de Transporte para el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, que faculta a los agentes de vialidad para emitir boletas de infracción. En este contexto, tenemos que en el agravio expresado por la parte recurrente no se señaló ni concretó razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó primordialmente la sala de origen para decretar la nulidad, consistente en que el acto impugnado no quedó acreditada la facultad de los agentes de vialidad para levantar las boletas de infracción, sino que en el agravio objeto de estudio se limitó a invocar el principio del que puede lo más, puede lo menos, sin verter argumentos tendientes a demostrar que sí se fundó la competencia de los agentes de vialidad para emitir boletas de infracción. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio. En consecuencia, es procedente confirmar la sentencia que ahora se revisa con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 139, diagonal 18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 11º punto del orden del día, primeramente someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 55, diagonal 18, interpuesto por la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado en el municipio de Guanajuato, tercero con derecho incompatible a la pretensión de la parte actora en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 1082, diagonal 2017. Una vez analizadas las constancias que integran el TOCA y el proceso de origen, esta ponencia estima que es innecesario analizar el motivo de disenso expresado por la autoridad recurrente, ya que, como enseguida se expondrá, este recurso ha quedado sin materia. En la sesión ordinaria de 2 de mayo de 2018, este órgano colegiado resolvió el recurso de reclamación TOCA 56, diagonal 2018, interpuesto por las autoridades demandadas en el proceso administrativo 1082, diagonal 2017, en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2017, dictada por el entonces magistrado de la segunda sala, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 55 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. En dicho fallo, se modificó la referida sentencia para efecto de no reconocer al actor el derecho al pago de intereses, pero sí a la devolución del importe actualizado que erogó por concepto de la multa que se le impuso a raíz de la boleta de infracción impugnada en la causa de origen, en los términos establecidos en el párrafo cuarto del artículo 38 del Código Fiscal Estatal. Ahora bien, como ya se ha dicho, este recurso de reclamación fue interpuesto por la Oficina Recaudadora de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado en el municipio de Guanajuato, tercero con derecho incompatible a la pretensión de la parte actora en el proceso de origen, en contra de la sentencia de 15 de diciembre de 2017, dictada dentro del proceso administrativo 1082, segunda sala, diagonal 2017, es decir, la que fue materia del recurso de reclamación TOCA 56, diagonal 18. Como agravio, la autoridad aquí inconforme expone que la sala no debió condenar al pago de intereses respecto al importe que el actor enteró a raíz de la sanción económica que le impuso, porque el pago de intereses en términos del artículo 38 del Código Fiscal Estatal solo procede cuando el contribuyente solicite la devolución de importes pagados indebidamente y la devolución no se efectúe dentro del plazo legal, o bien cuando se niegue y posteriormente se conceda en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o por un órgano jurisdiccional, supuestos que no se actualizan en el caso concreto. En estas condiciones resulta inconcuso que la pretensión de la autoridad aquí inconforme se encuentra colmada con la resolución pronunciada dentro del recurso de reclamación TOCA 56, diagonal 2018, al haberse modificado la sentencia recurrida para efecto de no reconocer al actor el derecho al pago de intereses, pero sí a la devolución del importe actualizado que erogó por la multa que se le impuso con motivo de la boleta de infracción impugnada en la causa de origen. Por tanto, a criterio de esta ponencia, debe declararse que ha quedado sin materia el presente recurso. Expuesta a la ponencia, magistrada y magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 55, diagonal 18,
En caso de estar de acuerdo con el sentido que he propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 12º punto del orden del día, continúo con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 64/18 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la supervisora de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, autoridad demandada en el proceso administrativo 502/2017, en contra de la sentencia de 1 de diciembre de 2017, dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. A manera de preámbulo, se señala que el proceso de origen fue promovido en contra del acta de infracción redactada por la supervisora de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya. En la sentencia respectiva, la Cuarta Sala decretó la nulidad total del acto impugnado por encontrarse indebidamente fundado y motivado. Se reconoció el derecho del actor a la devolución del importe que pagó por la multa impuesta, más el pago de los intereses generados con motivo de ese pago indebido. Se condenó a la autoridad encausada al pleno restablecimiento de dicha prerrogativa. Primeramente, en su expresión de agravios, la autoridad recurrente alega que el acta de infracción sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Ello en razón de que, si bien no posee la extensión o amplitud propia de la resolución de un procedimiento, sí contiene los elementos suficientes que permiten conocer las causas concretas por las que la supervisora demandada determinó la conducta imputada al actor. El planteamiento referido es inoperante porque no controvierte el argumento toral en que se sustentó la Sala para decretar la nulidad total del acto impugnado. Del considerando quinto de la sentencia recurrida se desprende que la Sala decretó la nulidad total del acta de infracción impugnada ante su indebida fundamentación y motivación, pues la supervisora no adecuó la norma infringida al supuesto motivo de infracción, ya que del análisis al artículo 55 del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, se desprende que contiene una serie de hipótesis que no precisó la supervisora, no obstante que indicó que el vehículo traía polarizado bastante oscuro en la ventanilla del conductor. Resaltó la Sala que la autoridad estaba constreñida a señalar los datos de identificación por los cuales se estimó que se actualizaba la falta cometida, esto es, cómo advirtió dicha falta, cómo determinó que el polarizado se consideraba bastante oscuro para dificultar la visibilidad del vehículo, así como el lugar preciso donde se encontraba la autoridad efectuando supervisión para advertir dicha falta, y la vialidad sobre la que circulaba la unidad de transporte o alguna otra circunstancia que diera conocimiento a la autoridad de la comisión de dicha conducta. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la parte recurrente se limitó a manifestar genéricamente que el acta de infracción impugnada sí se encuentra debidamente fundada y motivada, repitiendo lo que arguyó en su contestación de demanda, de ahí que su disentimiento sea inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente señala que, de conformidad con los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, el pago de intereses solo es procedente cuando medie una solicitud de devolución de lo enterado de manera indebida, supuesto que no se realizó en el caso concreto. Tal argumento es infundado. Del artículo 1 del Código Fiscal del Estado se desprende que las disposiciones de ese ordenamiento se aplicarán en lo concerniente a lo que constituyan ingresos estatales, es decir, aquellos que recaude el fisco de esta entidad por conducto de alguna de las autoridades fiscales, lo cual se reitera en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, donde se señalan de manera limitativa las autoridades que tendrán el carácter de autoridades fiscales estatales, sin que en él se contemple a alguna autoridad del ámbito municipal. Luego, como al actor se le impuso una multa con motivo del acta de infracción determinada por una autoridad municipal, es incuestionable que la multa pagada por el actor no fue determinada ni recaudada por una autoridad estatal y, por tanto, no se actualizó el nacimiento de una relación jurídica fiscal entre el Estado de Guanajuato y un contribuyente, a la que alude el artículo 1 del Código Fiscal Estatal. En ese tenor, resulta correcta la determinación de la Cuarta Sala en el sentido de reconocer al actor el derecho al pago de intereses con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Hacienda Municipal. Así que, ante la ineficacia de los agravios vertidos, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Cuarta Sala. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia y en ese sentido se somete a su consideración la resolución del TOCA 64/18.
Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con la exposición de las ponencias listadas para el desahogo del 13º punto del orden del día, finalizo con la exposición del proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 219/18, interpuesto por la directora de Impuestos Inmobiliarios de la Dirección General de Ingresos de León, autoridad demandada en la causa de origen, en contra de la sentencia de 13 de febrero de 2018, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1641/2017. Previo a exponer las consideraciones que sustentan el sentido de este proyecto, se relatarán los antecedentes relevantes. El proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios de la Dirección General de Ingresos de León comunicó a la actora que, derivado de una verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, se observaron omisiones en relación al pago del impuesto predial correspondiente al inmueble de su propiedad, razón por la cual se determinó un crédito fiscal por la cantidad de 2.987.77 pesos. Asimismo, se comunicó a la demandante que se canceló el beneficio del pago de la cuota mínima que venía pagando con anterioridad, sustentándolo en que su copropietario tiene otra propiedad. En la sentencia objeto de estudio en este recurso, la primera sala decretó la nulidad total del acto impugnado por haberse dictado en contravención de las disposiciones aplicadas, dejando de emplear las debidas. Ahora bien, en su expresión de agravio, la autoridad recurrente señala que la sentencia recurrida le causa agravio porque no se consideró que no se actualice el supuesto establecido en el artículo 164, inciso E, párrafo cuarto de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Las disertaciones anteriores son inoperantes porque no controvierten el argumento toral en que se sustentó la sala para decretar la nulidad total del acto impugnado. En el considerando quinto de la sentencia recurrida, la primera sala expuso que el artículo 164, sexto párrafo, inciso E de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato no prevé la cancelación del beneficio de la cuota mínima para el pago del impuesto predial. También refirió que el citado precepto normativo solo establece como requisito para acceder al beneficio de que se trate de una única propiedad, pero no como una causa de cancelación. De manera que si una vez adquirido el beneficio se deja de estar en dicho supuesto, ello no significa que deba cancelarse. Aunado a ello, la sala precisó que en virtud de que el beneficio para pagar la cuota mínima del impuesto predial se otorgó a la actora con anterioridad al acto impugnado, atendiendo al principio de confianza legítima, si la autoridad pretendía cancelar dicho beneficio, debió promover juicio de lesividad. Sin embargo, como a través de los agravios esgrimidos la autoridad recurrente no refuta las anteriores consideraciones, aquellos devienen inoperantes. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 219/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la exposición de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 14º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Buenas tardes, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio las ponencias correspondientes a esta cuarta sala, refiriéndome en un primer momento al TOCA 21/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia del 1 de diciembre del 2016, emitida por el entonces magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo 1440 del 2015, y en particular la resolución dictada el 8 de junio del 2018 por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, dentro de los autos de amparo directo administrativo 112 del 2018. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este pleno deja insubsistente la resolución del 3 de noviembre del 2017. Así pues, basados en los argumentos del Tribunal de Amparo, este pleno dicta la presente resolución en la que, previo al análisis de fondo de los 4 agravios hechos valer por el recurrente, considera conveniente hacer una reseña de los antecedentes del caso en concreto.
En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la ilegal creación de la cuenta 148.904, el cobro del saldo, drenaje, recargos de documentos, el cobro de consumo de agua, del IVA, del saldo anterior, del IVA, la suspensión de los servicios, así como el apercibimiento de cancelación del contrato. El 1 de diciembre del 2016, el otrora magistrado de la primera sala dictó la sentencia recurrida en la que decretó el sobreseimiento en todos y cada uno de los actos impugnados. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 4 agravios. Así tenemos que los agravios marcados como primero, segundo y tercero, como bien lo señaló el Tribunal de Amparo en sus primeros 3 agravios, el recurrente básicamente alegó que la CUO apreció de manera errónea los actos impugnados y que por ello la sentencia recurrida no es acorde con la causa de pedir, por lo que se le impide tener acceso a la justicia. Pues bien, los referidos agravios a juicio de este tribunal en pleno son infundados para modificar o revocar el acuerdo recurrido, por 2 razones. La primera, porque contrario al aducido por el recurrente, con la decisión de la CUO de sobreseer el proceso administrativo principal respecto de todos los actos impugnados, no se le impide el acceso a la justicia. Lo anterior porque de conformidad con el 17, segundo párrafo de la Constitución Federal, el derecho a la tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer todas las formalidades, requisitos y mecanismos que consideren necesarios para cada clase de proceso, como en el caso el proceso administrativo. Por tanto, el 17 constitucional y el 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se le administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del proceso administrativo sean inaplicables, ni que el desechamiento o sobreseimiento en él por sí viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a que se cumpla con las reglas procesales que fijen las leyes, es claro que en esas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar en el fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. En ese sentido, si las causales de improcedencia establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato tienen una existencia justificada en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso administrativo o bien a los principios que lo regulan, entonces reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto si no se cumplen, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con el recurso sencillo y rápido. La segunda razón por la que los agravios que nos ocupan resultaron infundados es porque, adversamente a lo argumentado por quien recurre, el CUO no apreció de manera errónea los actos impugnados, pues siempre tuvo claro que eran lo que realmente pretendía impugnar. Además, aclaró que el actor refirió 2 números de cuenta respecto al inmueble ubicado en la calle Ignacio Rayón 623, a saber, 148.904-6 y 2.931-4, por lo que sobreseyó respecto de dichas cuentas y actos impugnados por las siguientes razones. La primera, por lo que se refiere a los cobros relativos al número de cuenta 2.931-4, así como a los apercibimientos sobre suspensión de servicios y cancelación de contratos correspondientes, sobreseyó ante la falta de afectación al interés jurídico del demandante. Respecto a la cuenta 148.904-6, mediante la cual se realizó el cobro al actor por el concepto de saneamiento, sobreseyó en virtud de que corresponde a un convenio de descarga de agua residual, de manera que si de dicho pacto se evidencia que al menos a partir del 13 de abril del 2005, fecha en que se suscribió el primer convenio, y de aquella que corresponde al contrato, 1 de junio del 2006, el accionante tenía conocimiento de la creación de esa cuenta. Entonces, al no haber promovido algún medio de impugnación en contra de ella, dicha cuenta quedó tácitamente consentida. En cuanto a los actos enlistados como los números 2 a 10 del escrito de demanda, respecto del número de cuenta 148.904-6, el CUO decretó el sobreseimiento ante la inexistencia del acto, ya que el actor refirió como acto impugnado el cobro de la suma consignada en la impresión de consulta de saldo, el ticket.
Empero, el recibo de consulta de saldo no constituye un acto administrativo. Por lo que respecta a los actos de apercibimiento de suspensión de servicio y cancelación de contrato, el ACUO señaló que los mismos no se contienen en el recibo de consulta de saldo, sino que en todos casos el recibo de cobro número A 2.777.396, en el que hace alusión únicamente a la suspensión, por tanto el apercibimiento de cancelación de contrato es inexistente, mientras que la suspensión de servicios se encuentra consentida tácitamente. Determinaciones que este Pleno comparte a cabalidad al encontrarse ajustadas a derecho, sin que sea obvio que el recurrente argumente que la errónea apreciación del acto impugnado radica en que la ACUO tuvo por acreditado el mismo con el recibo de cobro expedido por la demandada el 11 de febrero del 2015, pues contrario a ello, el ACUO siempre tuvo claro que uno de los actos impugnados lo constituía la impresión de consulta del saldo, el ticket. Tan es así que sobreseyó el proceso administrativo principal, porque un recibo de consulta de saldo no constituye un acto administrativo. De ahí lo infundado los agravios en estudio. Finalmente, en el agravio marcado como cuarto, el recurrente cuestiona tanto el consentimiento tácito decretado por la ACUO como el sobreseimiento respecto a los actos que se declararon inexistentes, porque dice en la contestación de demanda la autoridad encausada confesó la emisión de los documentos impugnados. Respecto a los argumentos que el recurrente vierte en contra del consentimiento tácito decretado por la ACUO, este Pleno considera que los mismos resultan infundados para modificar o revocar la sentencia recurrida. Pues, si bien es cierto que en la fecha 1 de octubre del 2015, a fin de estar en posibilidad de admitir la demanda, el ACUO requirió al actor para aclarar la misma, señalando la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, y el actor cumplió con dicho requerimiento. No menos verdad es que la fecha que proporcionó fue la del 25 de septiembre del 2015, esto es, en la que tuvo conocimiento de la impresión de la consulta del saldo, del ticket. Sin embargo, el consentimiento tácito decretado por la ACUO fue respecto a la cuenta 148.904-6, que corresponde a un convenio de descarga de agua residual, del cual se evidenció que al menos a partir del 13 de abril del 2005, fecha en que se suscribió el primer convenio, y de aquella que corresponde al contrato, 1 de junio del 2006, el accionante tenía conocimiento de la creación de esa cuenta. De ahí lo infundado en la parte del agravio cuarto. Respecto a que en la contestación de demanda la autoridad encausada confesó la emisión de los documentos impugnados, por lo que no se actualiza la causal inexistencia de esos actos, este Pleno considera que tampoco le asiste la razón a quien recurre. Se afirma lo anterior porque el hecho de que la autoridad demandada en su contestación de demanda haya reconocido que emitió la impresión de consulta del saldo, el ticket, el 25 de septiembre del 2015, ello no le da el carácter de acto administrativo, pues solo puede tener ese carácter aquellos que reúnen los requisitos a que se refiere el 136 del código ya referido. Sin embargo, como tal documento el particular lo obtuvo respecto a su saldo a instancia propia, no puede considerarse como un auténtico acto administrativo, pues tal como lo resolvió la ACUO, se trata de una constancia distinta a aquellos recibos de cobro que comúnmente expiden los organismos operadores para dar a conocer a los usuarios la determinación de los derechos que habrán de cubrir por los recibos que reciben por concepto de suministro de agua potable. Así las cosas, ante lo infundado los 4 agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a su consideración la resolución del TOCA 21/17. Si están de acuerdo con el sentido que se ha propuesto, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Para el desahogo del 15º punto del orden del día, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrada presidente. Me refiero ahora al TOCA 322 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada de la supervisora de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del 14 de junio del 2017 emitida por el magistrado de la primera sala de este tribunal en el proceso administrativo 63 del 17 en la modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó la infracción del 23 de noviembre del 2016. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la boleta de infracción se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues la autoridad demandada fue omisa en señalar las circunstancias especiales relativas a cómo se dio cuenta de que el infractor, presuntamente, condució un vehículo de motor sin las debidas reparaciones que le fueron observadas durante la revista mecánica, y en qué consistían las mismas,
Consecuentemente, reconoció el derecho del actor y condenó a la autoridad demandada a que devolviera a aquel la cantidad que erogó como multa y el pago de intereses. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un solo agravio, en el cual únicamente cuestiona la condena al pago de intereses. Pues bien, a juicio de ese tribunal en pleno, el único agravio hecho valer por quien recurre resulta infundado en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. En efecto, tal como lo mencionó la CUO, los artículos 52 y 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se encuentran relacionados, ya que ambos versan sobre la devolución del pago de lo indebido y sobre los intereses que se generan en virtud de ese supuesto. Del 52, y con apoyo en lo previsto por el 6º del Código Fiscal para el Estado, se puede desprender que el pago de lo indebido ocurre cuando se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos: cuando el ciudadano acude espontáneamente ante la autoridad y realiza el pago de alguna contribución, pero se excede de la cantidad adeudada; cuando el ciudadano acude voluntariamente ante la autoridad y paga una contribución que en realidad no debía; y cuando el ciudadano acude ante la autoridad a pagar un crédito fiscal que se le ha determinado en un acto de autoridad. Ante estos escenarios, el contribuyente puede asumir las posturas siguientes. Artículo 53. Acudir a la sede administrativa y solicitar la devolución de lo que considera que ha sido pagado indebido o demandar ante la instancia jurisdiccional la nulidad del acto de autoridad que contiene la determinación del crédito fiscal que considera ilegal. En el caso número 1, si la autoridad no paga en el plazo de 2 meses, contado a partir de que se le solicitó la devolución de lo indebidamente pagado, se verá conminado a pagar intereses, mismos que se computarán a partir de que se vencieron los 2 meses, acorde a lo dispuesto por el 53 de la Ley de Hacienda aludida. En el caso número 2, si el ciudadano demandó el acto administrativo ante la autoridad judicial y se resuelve la ilegalidad del mismo en este momento, nace su prerrogativa de obtener la devolución, según el 52, pero el cómputo de los intereses se empieza a contar a partir de que realizó el pago. Es el artículo 53, ya que el contribuyente se desprendió de parte de su patrimonio conminado por un acto ilegal de la autoridad, luego entonces no debe estar obligado a sufrir detrimento alguno. Lo anterior es así porque el primer supuesto, el pago espontáneo, sugiere que existió un yerro o confusión por parte del contribuyente y por ende no es dable que se generen intereses a su favor con antelación. Empero en el segundo caso, el yerro o confusión radica en que la autoridad que conminó al ciudadano a realizar un pago al cual no estaba obligado, extremo que quedó acreditado por medio de la resolución jurisdiccional, en este segundo supuesto, el que tuvo lugar en el proceso de origen, luego entonces, y contrario a lo que esgrime la parte recurrente, el particular tiene derecho a recibir el pago de intereses, pues se trata de una cantidad de dinero que indebidamente salió de su patrimonio y que resarcir el valor o utilidad que ese dinero le pudo haber generado, se actualiza lo señalado por el 53 de la Ley de Hacienda aludida, en su segundo párrafo. El pago de intereses computado a partir de que se efectuó el pago. Sin que sea obvio lo anterior, el argumento de la recurrente en el sentido de la CUO, que no tomó en consideración lo resuelto en las sentencias dictadas el 30 de agosto del 2016 y el 21 de febrero del 2017 por la primera y segunda salas de este tribunal. Ello es así porque no se debe perder de vista que, de conformidad con el artículo 3, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, la justicia administrativa se impartirá, entre otros, bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias referidas por la recurrente se hayan negado los intereses no vincula a la sala resolutora o a este pleno a seguir el mismo criterio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por la recurrente, lo procedente es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrada y magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 322/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el desarrollo de las ponencias, nuevamente se concede el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 16º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidente. Concluye mi intervención con la ponencia del TOCA 462 del 2017, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto del 19 de septiembre del 2017, por medio de la cual la entonces magistrada de la primera sala de este tribunal
tuvo por no presentar la demanda dentro del proceso 1354 de 2017 en su modalidad de juicio en línea. Les comparto antecedentes. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó el procedimiento administrativo iniciado en su contra mediante la orden de inspección del 16 de enero del 2017, donde se redactaron las actas de inspección 1117 y 1118, que concluyó con el dictado de la resolución del 4 de mayo del 2017. Dicho acto impugnado le tocó conocerlo, por razón de turno, a la entonces magistrada de la primera sala de este tribunal, quien por auto de fecha 11 de julio del 2017 requirió a la parte actora para que en términos de 5 días completara su demanda, apercibiéndola que en caso de no cumplir se le tendría por no presentar la demanda. Así, el 19 de septiembre del 2017, la entonces magistrada de la primera sala tuvo a la actora por no cumpliendo con el requerimiento y en consecuencia tuvo por no presentada la demanda. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, el cual, a juicio de este tribunal en pleno, resulta infundado, para modificar o revocar el acuerdo recurrido por 2 razones. La primera, porque contrario al aducido por el recurrente, con la decisión de la CUO de tener por no presentada la demanda, no se viola el perjuicio de la actora su derecho fundamental de acceso a la justicia. Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal, el derecho de tutela judicial efectiva o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni restricto en favor de los gobernados, pues el constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer todas las formalidades, requisitos y mecanismos que consideren necesarios para cada clase de proceso, como es el caso del proceso administrativo. Por tanto, el artículo 17 constitucional y el 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se le administre justicia, el acceso a esta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido de que las causales de improcedencia del proceso administrativo sean inaplicables, ni que el desechamiento o sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a que se cumplan con reglas procesales que fijen las leyes, es claro que en estas también puede establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, si las causales de improcedencia establecidas en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, en la medida en que, atendiendo al objeto del proceso administrativo o bien a los principios que lo regulan, entonces reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto si no se cumplen lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido. La segunda razón por la que el único agravio hecho valer por recurrente resulta infundado es porque, aún suponiendo sin conceder que el recurrente tuviera razón, en cuanto a que el artículo 10 del Código ya referido no prevé ni exige que los autorizados para oír y recibir notificaciones deberán encontrarse legalmente autorizados, es decir, que para que se tenga tal carácter deberá mediar el acuerdo en el que expresamente se le confiere tal personalidad. Sin embargo, la decisión de la CUO de tener por no presentar la demanda de la parte actora se encuentra ajustada a derecho, pues si bien es cierto, la actora en su demanda designó a su defensor de oficio como autorizado para recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, ofrecer y desahogar pruebas, promover incidentes, formular alegatos e interponer recursos de conformidad con el artículo 10, segundo párrafo del Código, no menos verdad es que de dicho precepto legal no se desprende la facultad de cumplir con los requerimientos que se le formulen. Por ello, al pretender cumplir el licenciado en su carácter autorizado de la parte actora con el requerimiento que se le formuló en el auto del 11 de julio del 2017, con ello incurre en un error de apreciación, pues pretende darle alcances a la situación que en realidad no le corresponden, toda vez que la personalidad que se le concedió como autorizado está limitado por las atribuciones que expresamente le confiere el artículo 10 del Código de la materia, y dicho numeral no lo faculta para cumplir con los requerimientos a nombre de sus autorizantes, ya que es muy puntual al establecer en su segundo párrafo limitativamente las atribuciones de los abogados autorizados. Esto es, la interpretación gramatical de dicho precepto legal excluye toda posibilidad de suponer una interpretación extensiva mediante la invocación de la analogía, igualdad o mayoría de razón.
porque esto conduciría a la aplicación de un enunciado excepcional a casos para los que no se encuentra previsto expresamente. En ese sentido, si en el artículo antes referido no queda comprendido entre las atribuciones conferidas a los autorizados la de cumplir requerimientos y en la especie esto no aconteció, entonces lo procedente es confirmar el acuerdo recurrido, al carecer los abogados autorizados de facultades para ello. De esta manera, ante lo infundado del único agravio hecho valer por el recurrente, este tribunal en pleno confirma el acuerdo que se revisa. Es cuanto, magistrada presidente. Muchas gracias, magistrada y magistrados. Ha sido expuesta la ponencia del TOCA 462/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para la exposición de las correspondientes a la sala especializada y desahogo del 17º punto del orden del día. Gracias, presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados y señor secretario. El 17º punto del orden del día corresponde al TOCA 83/18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por la magistrada de la segunda sala dentro del proceso administrativo número 111, segunda sala, 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, resulta oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 20 de enero de 2016, un ciudadano se apersonó a este tribunal a presentar una demanda en contra del cese verbal del cargo que desempeñaba como oficial de tránsito del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. El asunto fue turnado a la segunda sala, donde el 8 de enero de 2018 la magistrada consideró acreditada la existencia del cese verbal, decretó la nulidad y reconoció el derecho del actor al pago de diversas prestaciones. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada. Los agravios que esgrimió la accionante se estudiarán de manera diversa a la planteada, sin que ello implique perjuicio alguno a las partes, ya que se abordará de manera completa la litis. El recurrente, en los agravios señalados como primero, tercero y cuarto, hizo valer la incompetencia de este órgano jurisdiccional, la indebida condena al pago por concepto de indemnización y salarios dejados de percibir, así como la improcedencia al pago a razón de 12 días por año laborado. Tales motivos de agravio, a juicio del impetrante, encuentran su razón en que el actor no formaba parte de los cuerpos de seguridad pública, sino que se desempeñaba el cargo de oficial de tránsito y por ende los fundamentos legales en los que se basó la ACUO resultan inaplicables al caso concreto. Tales agravios, a consideración de esta ponencia, resultan infundados, atentos a las siguientes consideraciones jurídicas. La fracción 13ª del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los miembros de cualquier institución policial se regirán por sus propias leyes, lo que significa que están sujetos al régimen jurídico administrativo que norma la función de seguridad pública. En ese sentido, el texto constitucional reconoce el establecimiento de instituciones policiales en los 3 órdenes de gobierno, esto es, en la Federación, en los estados y en los municipios. El estado de Guanajuato cuenta con un sistema de seguridad pública y el capítulo 1 del título 2 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato establece que las autoridades en materia de tránsito son autoridades en materia de seguridad pública. Por tanto, con la calificación que da la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, los elementos de tránsito es suficiente para estimar que dichos servidores públicos forman parte de los cuerpos de seguridad pública y que, por lo tanto, se encuentran sujetos al régimen especial contenido en el apartado B del numeral 123 de nuestra Constitución Federal. De ahí que no se pueda estimar, como lo alegó la autoridad demandada, que el actor quien ostentó el cargo de oficial de tránsito debió estar sujeto a lo preceptuado por la Ley del Trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y de los municipios, máxime, porque el artículo 8 de dicho ordenamiento legal excluye a los elementos de tránsito.
Por lo expuesto, es que queda demostrado que el actor ostentaba un cargo dentro de las fuerzas de seguridad pública del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, y por ello su relación administrativa con dicho municipio se debió sujetar a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las diversas interpretaciones que de él ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí lo infundado de los agravios. El segundo agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que no se acreditó el cese verbal, a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a lo siguiente. En su escrito inicial de demanda, el actor narró, como se desprende de la foja sexta del expediente de origen, que la jefa de Recursos Humanos le indicó verbalmente que había sido cesado. Ante tal afirmación, la autoridad demandada expuso en su contestación que no cesó al trabajador, sino que éste dejó de asistir de manera unilateral. Con lo manifestado por las partes, para alcanzar la verdad legal, la ACU gozó de libertad de la valoración probatoria que consagra el artículo 117 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Este tribunal en pleno coincide con la magistrada primigenia en cuanto a la existencia del cese verbal al tenor de lo siguiente. Para acreditar su dicho, la actora ofreció prueba testimonial. El testigo confirmó el dicho de la parte justiciable que fue cesado verbalmente. Tal testimonio únicamente logra que se presuma la existencia del cese verbal, mas por sí solo no resulta suficiente para acreditar su existencia. Sin embargo, la parte demandada negó que hubiera despedido al actor y manifestó que éste había dejado de presentarse a sus labores. Contrario a lo que esgrime la autoridad, la manifestación realizada en sentido de que había sido el actor quien dejó de asistir a laborar tiene el carácter de afirmación, lo cual acarrea como consecuencia que la autoridad demandada tenga la carga probatoria de acreditar que, seguido a la ausencia del servidor público, se instrumentó un procedimiento de baja del mismo. En esa tesitura, la autoridad debió probar la legal separación del actor del puesto que desempeñaba como oficial de tránsito, ya que si fuera cierto que dejó de asistir a laborar, la autoridad demandada habría iniciado un procedimiento administrativo de remoción para la actualización de la causal prevista en la fracción segunda del artículo 190 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Valle de Santiago, Guanajuato. No obstante ello, no lo hizo, lo cual genera convicción de que el actor no fue separado de su cargo de una manera legal. Aunado a ello, obra en el sumario la confesión expresa de la parte demandada sobre la relación administrativa que existía entre ésta y el actor. Por ende, si la relación administrativa ya no subsiste, la autoridad debió demostrar su forma legal de terminación. Máxime pues que es la autoridad demandada la que tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes para demostrar la existencia o realización de un acto o procedimiento administrativo para extinguir la referida relación administrativa. Es por ello que el agravio deviene infundado, puesto que en el sumario no existen elementos suficientes para desvirtuar la existencia del cese verbal impugnado. El quinto agravio que esgrimió el recurrente, donde alega que no se debió condenar al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional hasta que se dé cumplimiento a la sentencia, puesto que dichas prestaciones se originan por el trabajo efectivamente desempeñado sin inoperante, considerando lo siguiente. La ACU estableció en el fallo recurrido que el pago de las prestaciones en comento tenían fundamento en diversas tesis de jurisprudencia. En contra de las consideraciones vertidas por la magistrada, la parte recurrente únicamente se limitó a señalar que el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional son prestaciones que devienen del trabajo efectivamente desempeñado. Sin embargo, no realiza ningún argumento tendiente a atacar la base toral del argumento plasmado por la ACU, sino que se limita a hacer una serie de afirmaciones que resultan superficiales, lo que hace que el agravio planteado sea inoperante. Además, en otra parte del mismo agravio, ataca la condena al pago por dichas prestaciones, reiterando que se debió aplicar la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y de los municipios, lo cual también resulta inoperante, puesto que, como ya se expuso en este fallo, dicho agravio tiene como base una premisa que resultó falsa. En virtud de lo expuesto, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ha sido expuesta la resolución del TOCA 83/18. Si están de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el desarrollo de la sesión, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez para el desahogo del 18º punto del orden del día.
Gracias, Presidenta. Procedo. Como decimoctavo punto del orden del día fue listado el TOCA 254, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la Cuarta Sala dentro del proceso administrativo número 598, diagonal Cuarta Sala, diagonal 16. Previo al estudio de los agravios expuestos por la parte recurrente, es oportuno relatar los antecedentes del presente asunto. El 28 de marzo de 2016, un ciudadano promovió juicio de nulidad en contra del procedimiento administrativo instaurado en su contra por parte de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El asunto fue turnado a la Cuarta Sala, donde el 6 de febrero de 2018 el magistrado decretó la nulidad de dicho procedimiento. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada. El primer agravio que esgrimió el recurrente, donde argumenta que no se dejó en estado de indefensión al particular, a criterio de esta ponencia es infundado por una parte e inoperante por la otra, atentos a las siguientes consideraciones. El acuo plasmó como argumento toral de su sentencia que la orden de visita se encuentra viciada, pues derivado del artículo 186 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la autoridad se encuentra obligada a dar a conocer la denuncia que haya generado la orden de visita. Sin embargo, en el asunto de origen, la autoridad no lo hizo. En contra de las consideraciones del magistrado, la parte recurrente manifiesta que no se afectaron las defensas del sujeto a procedimiento, toda vez que en la orden de visita se plasmó un breve contenido del acta circunstanciada levantada con motivo de la denuncia popular. No le asiste la razón a la autoridad demandada, puesto que de conformidad con el artículo 186 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de Protección al Ambiente debe hacer del conocimiento la persona o personas a quienes se les imputen los hechos denunciados de la denuncia popular, ello con el fin de que la persona o personas denunciadas tengan la oportunidad de rendir una adecuada defensa, manifestando lo que a sus intereses convenga o aportando las pruebas necesarias para desestimar las imputaciones que le fueron realizadas de manera precisa. En esa línea, el hecho de que en la orden de visita únicamente se haya plasmado una parte de la denuncia levantada contra el justiciable trastoca la garantía de seguridad jurídica de la que éste goza, toda vez que se le deja en un estado de incertidumbre e indefensión, ya que al no conocer la denuncia en su integridad, el particular pierde la oportunidad de plantear una adecuada defensa, puesto que no se le da noticia de todas las cuestiones alegadas por los denunciantes, ni los datos que fueron propiciados o proporcionados a la autoridad sobre las supuestas infracciones a las disposiciones en materia ambiental. Si bien la autoridad manifiesta que en el acuerdo de inicio de procedimiento dio a conocer las cuestiones esenciales de la denuncia, lo cierto es que era su obligación notificar al actor el acta circunstanciada en la que obran los datos de la denuncia que motivó la orden de visita, pero no lo hizo, lo que además de generar una orden carente de una debida fundamentación y motivación, violentó las formalidades del procedimiento administrativo que regula el artículo 186 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. De ahí que el agravio planteado sea infundado. En una parte, pues queda evidenciado el detrimento que sufrió el justiciable a sus derechos y la violación en la que incurrió la demandada a las fracciones sexta y octava del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por otra parte, la autoridad alega que el magistrado de origen observó indebidamente el artículo 189 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, pues señala que dicho numeral ni siquiera se encontraba vigente al momento de la emisión del acto. Tal motivo de agravio es inoperante, pues se sustenta en una premisa falsa, ya que el acuo ni siquiera hizo referencia a tal numeral dentro de su sentencia. Por ende, este tribunal considera innecesario entrar al estudio de los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. El segundo de los agravios esgrimidos por la autoridad, donde argumenta que el acuo se extralimitó, pues observó indebidamente la causa de pedir y la suplencia de la queja, a criterio de esta ponencia queda o resulta infundado. Atentos a lo siguiente.
Para el mejor estudio del agravio planteado, conviene citar el escrito inicial de demanda, donde el actor esgrimió como concepto de impugnación lo siguiente: que la orden de visita fue emitida en contravención a las formalidades esenciales, apartándose de lo contemplado en el artículo 186 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato. De lo anterior se extrae claramente la causal o la causa de pedir del justiciable, la que se centra en atacar la orden de visita, haciendo valer la contravención a las formalidades esenciales del procedimiento administrativo que consagra el artículo 186 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, manifestando también que tal violación deriva de una indebida fundamentación y motivación de la orden referida. En esa línea discursiva, basta con que en una demanda se exprese claramente la causa de pedir de quien actúe para que el juzgador se vea constreñido a darle el carácter de concepto de impugnación y proceder a su estudio. En consecuencia, este tribunal estima que el acuo no se extralimitó al emitir su fallo, dado que el justiciable planteó de manera clara su causa de pedir dentro de su escrito de demanda. De ahí que no le asiste la razón a la autoridad. En tal orden de ideas, se propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida. Expuesta la ponencia, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 254/18. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada presidenta. Informo al Pleno que el único asunto general se encuentra motivado con la excitativa de justicia promovida por la parte actora dentro del proceso administrativo número 1610 del año 2015, misma que fue debidamente acordada para efecto de solicitar el informe correspondiente a la sala respectiva. Procediendo en esos términos, la sala rindió el informe y en ese sentido se acordó por parte de la Presidencia declararse en materia legislativa de mérito al advertirse que ya fue emitida la resolución y la misma se encuentra en vías de notificación. Lo anterior, en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrada y magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de declarar sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo registrado bajo el número 1610 del 2015 en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del proceso administrativo registrado bajo el número 1610 del 2015. ¿Algún otro asunto general? No hay más asuntos generales, magistrada. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 25 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 13:17. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.